la que está usando la pre ahora. Ahora sí puedo compartir la pantalla. Buenos días, Marco. A ver, ustedes me dicen, ¿ya? Si se puede ver mi pantalla compartida. Si hay algún problema, obviamente de carácter técnico, me lo pueden comentar, ¿no? A ver, ¿pueden ver mi pantalla compartida, jóvenes? Antes de eso hay que ver a ver cómo era esto. Aquí. ¿Mm? Aquí. Ya creo que una cosa así, ¿no? Hay que hacer la captura. Bien. eh, ahora toca simplemente. eh, a ver, vamos a comenzar. A ver, ¿me pueden dar confirmación si pueden apreciar mi pantalla compartida, ¿no? Sí se ve, profesor. Sí, muchas gracias. Entonces estamos ya casi a la hora, ¿no? Claro, estamos en la hora, la verdad. Vamos a iniciar entonces. Semana 1, geometría, ¿no? Como es la semana 1, hay que presentar, ¿no es cierto? O me tengo que presentar, ¿no? Bueno, mi profesor, aquí les habla el profesor Elmer Lévano, de este lado, ¿no? Conmigo van a tener eh, el curso de geometría plana, la verdad, o geometría euclidiana, ¿no? Largo estas 18 semanas. Las primeras 12 semanas vamos a estudiar geometría plana, después vamos a estudiar geometría del espacio, no sé si es la semana 12 o la semana 13. Y ahí geometría del espacio son unas aproximadamente 4 a 5 semanas. Para finalizar con geometría no euclidiana. Y es que es un poco ecuacionar la geometría, ¿no? Que son las 2 últimas o las 3 últimas semanas de la pre. Y ahí ya vamos a abordar todo el contenido desde el siglo 3 antes de Cristo hasta aproximadamente el siglo 18, ¿no? Miren, el siglo 18, profesor, pero estamos 2022. Sí, entonces cuando tú vas a entrar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el primer año, los primeros ciclos te van a enseñar un curso que se llama cálculo. Ese curso que se llama cálculo fue creado más o menos en 1600, 1700 aproximadamente. Entonces ahí empata esto, ¿no? Continúa esto. Donde lo dejamos, continúa un poco más allá. Y más o menos se va hasta inicios del siglo XX. Un poquito antes de la Primera Guerra Mundial. Porque de ahí comienza un punto de vista un poco diferente de la matemática. Pero eso ya tú ya lo vas a estudiar en una maestría, ¿no? Que ustedes ahora está de moda esa palabra, ¿no? Parece que han detectado a nuestro presidente, ¿no? Qué vergüenza, la verdad. Parece que ha hecho una maestría pirata, ¿no? Una maestría Bama. Bueno, se tiene que investigar. Entonces, más o menos en la maestría, si hablamos de matemática, estamos entre inicios del siglo XX a mediados del siglo XX, ¿no? Vas a acabar más o menos viendo matemáticas después de la Segunda Guerra Mundial. Si quieres actualizarte, ¿no? ¿Qué es lo que se está investigando ahora? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora en matemática? Entonces, más o menos inicias por ahí, en los años 50, y vas a estudiar hasta los años 90 o 2000 y algo, con un doctorado, obviamente, ¿no? Entonces, el camino es largo, es un largo camino, y va a iniciar ahora, ¿de acuerdo? Entonces, para comenzar a hablar un poco de la geometría, ¿no? Que es un poco la ciencia madre de la matemática, ¿no? ¿Por qué digo esto? Geometría obviamente existió mucho antes del siglo 3 antes de Cristo, mucho antes, ¿no? Estamos hablando de los pueblos egipcios,
inclusive el pueblo persa, ¿no? Fueron antes, inclusive hay vestigios de también la cultura china, ¿no? Algunos vestigios geométricos. Entonces, profesor, ¿por qué estudiamos geometría del siglo III antes de Cristo? O sea, 300 años antes de Cristo. ¿Por qué? ¿Y por qué estudiamos a los griegos con Euclides, ¿no? A la cabeza? Porque justamente fue este personaje llamado Euclides quien eh, fue quien se encargó, ¿no? De juntar, reunir todas estas informaciones que habían antes de la geometría, ¿no? Por eso es que no sabemos mucho de la geometría egipcia, por ejemplo. Solo lo vemos las pirámides, esas cosas, ¿no? Y ahora usted dirá, no, pero ¿cómo estos se inventaron, ¿no? De estas magníficas construcciones, ¿no? ¿Por qué ellos sabían acaso que una pirámide tiene estructuralmente es más estable que, por ejemplo, construir las casas como las hacemos ahora, ¿no? Que se caen, ¿no? Debido a los terremotos. Entonces, si usted hace una pirámide, obviamente esa nunca se va a caer, ¿ah? Pero ¿por qué se hace diferente, profesor? Ah, bueno, ya por economía, ¿no? Por ahorrar espacio, por ahorrar material, todo. Bueno, entonces, Euclides justamente escribe un libro, ¿no? Una de las invenciones de la humanidad, las más importantes, una de las más importantes, ¿no? No ha sido, ¿será que el descubrimiento del hierro? ¿Será que fue el descubrimiento de los viajes espaciales? ¿Ustedes cuál creen que ha sido? ¿Cuál creen que ha sido el mayor invento de la humanidad? La que nos ha permitido este adelanto tecnológico que tenemos el día de hoy. Estamos hablando solo de adelantos tecnológicos, ¿no? De adelantos éticos, no sé si hemos avanzado mucho éticamente, ¿no? Pero en tecnología hemos avanzado enormemente, ¿no? Los viajes espaciales son una demostración de ello. Entonces, el invento, el mayor invento, a mi parecer, y yo creo que muchos colegas concuerdan conmigo, justamente fue la escritura, la invención de un idioma. ¿Por qué? Porque cuando se inventó la escritura, uno podía guardar cosas. Profesor, pero los egipcios tenían un idioma, sí, pero era muy difícil, ¿no? Hasta el día de hoy, imagínense, no se sabe el 100% de lo que hicieron o escribieron de su cultura egipcia. No se sabe. ¿Por qué? Porque tiene un idioma, un lenguaje muy difícil, muy complicado. Además, aparentemente, los estudios han revelado que ese idioma solo lo manejaba una élite, o sea, un grupo pequeño del pueblo, no era un idioma popular, ¿no? Entonces, así no se pudo conservar su cultura, no se pudo transmitir de generación en generación. Entonces, ahora solo ha quedado vestigios nada más, ¿no? Que es una cosa muy, muy triste, ¿no? Prácticamente una cultura que ha desaparecido. Y lo mismo ha pasado con otras, ¿no? Y para ya no hablar también de nosotros, ¿no? Por acá, ¿no? Entonces, Euclides sienta las bases de la geometría justamente con un libro muy famoso. Su libro se llama Los Elementos. En los elementos, Euclides sienta las bases de la geometría. Pero no solo de la geometría, sino de la matemática, porque los elementos van a ser como referencia para otros libros importantes a lo largo de la historia. Ah, miren que estamos 2300 años, ¿eh? Estamos hablando de un periodo de tiempo muy grande, ¿no? Grande para nuestra humanidad, obviamente. Pero si hablamos para la historia, es un periodo muy pequeño, ¿no? Entonces, 2300 años se han escrito diversos libros de matemática, pero todos concuerdan en que los elementos escritos por Euclides 300 años antes de Cristo es el punto de partida, el punto de inicio. ¿Y por qué el punto de inicio? Porque Euclides, aparte de recopilar toda la información que había previamente, porque recuerden que Grecia en aquel entonces era como una puerta comercial, ¿no? Entre Asia y Europa. ¿Cierto? Hasta el día de hoy eso es un corredor, ¿no? Un corredor comercial. Imagínense, no habían aviones,
no habían estas cosas de los viajes por barco, ¿no? Si no era, la gente hacía esas rutas caminando, ¿no? En sus animales, en sus camellos, qué sé yo, ¿no? Entonces era una ruta, ¿no? Una ruta importante. Entonces, por eso que él tuvo acceso a toda esa información. Euclides tuvo acceso a toda esa información porque en un libro, él escribió, este libro que él escribe, Los Elementos, lo escribe en 13 tomos, y el último libro justamente es el Teorema de Pitágoras, que en realidad parece que no fue de Pitágoras, ¿ah? Porque hay vestigios de la cultura mesopotamia, que fueron 2000 años, 2500 años antes inclusive. O sea, estamos hablando, si hablamos de ahora, son 4500 años antes, en donde parece que ya se conocían las ternas pitagóricas. Pero Euclides lo menciona en su libro Los Elementos, ¿de acuerdo? Y él no se lo atribuye a él, sino él se lo atribuye obviamente a Pitágoras. Por eso que se conoce hasta el día de hoy como el teorema de Pitágoras. Pero en realidad se sigue investigando, ¿no? Se sigue investigando, parece que ese teorema era más antiguo aún que los griegos, ¿no? Bueno, eso ya lo vamos a discutir en su debido momento. Entonces es así que Euclides tiene una fama mundial, ¿no? Tiene una fama mundial y relevante en la historia de las matemáticas. Entonces vamos a estudiar eso justamente el día de hoy. Un poquito vamos a hablar de eso, ¿no? Bien, aplicaciones de la geometría, bueno, aplicaciones hay diversas, ¿no? Aplicaciones en la construcción. Obviamente, cuando usted va a construir una casa o de repente un familiar, usted quiere que esa casa estéticamente tenga buenos acabados, ¿cierto? O sea, quiere decir que los ladrillos estén colocados de tal forma que ellos formen unas líneas rectas. Eso es agradable, ¿no? Es estético. Y además también eso eh, es estructuralmente correcto, ¿no? Porque la forma como se colocan estos ladrillos permite que ante algún sismo, ante algún terremoto, tengan esta pared sea difícil de caer, ¿no? Por eso es que lo colocan de esa forma, ¿cierto? Entonces, usamos la geometría en varias situaciones, ¿no? Para cortar ángulos, para cortar algunas cosas de madera, para construir paredes, edificaciones y grandes estructuras, ¿no? Como ya podemos ver que hay en el Perú, ¿no? Edificios gigantescos, ¿no? Entonces la geometría es una necesidad. Pero dentro de esa necesidad geométrica hay una necesidad humana. La necesidad humana es justamente medir y contar. La matemática inicia con esos dos problemas, medir y contar. Profesor, pero cuando yo voy al mercado, yo veo los precios de los productos. Veo la leche Gloria, veo la leche, no vamos a hablar de nombres mejor, ¿no? Veo una leche de tarro azul, veo una leche de tarro verde, una leche de tarro rojo, ¿no? Entonces bueno, una cosa me llama la atención son los colores, pero yo me decido a comprar algo comparando los precios. Entonces ya estás haciendo un efecto humano de comparar. Nosotros somos muy comparadores. Eso es una necesidad humana. Pero ese efecto de comparar es un efecto de medir, ¿no? O sea, en cierta forma es una medición que nosotros hacemos. Entonces, la matemática se origina con esos dos grandes problemas. Medir y contar. Contar, profesor, pero contar es muy sencillo, ¿no? Si tú tienes algunos objetos ahí, yo los puedo contar. Bueno, sí. Contar es simple cuando tú tienes una buena representación de tus elementos. Pero si, por ejemplo, yo te digo, no, a ver, cuéntame los números irracionales, o cuéntame los números racionales, o cuéntame, digamos, objetos que no están asociados a un número, o sea, donde no tengan etiqueta, porque los números son como etiquetas, ¿no? Que uno le coloca a los objetos, 1 es porque a tal objeto le he colocado la etiqueta 1. A otro objeto le he colocado etiqueta 2 o etiqueta, y ahí es fácil de contar. Pero si tengo objetos y no tienen etiquetas, entonces, ¿cómo yo cuento, no? Justamente eso sucede con los números racionales. Entonces, contar
No es tan fácil, ¿ah? Aparentemente parece que fuese un problema sencillo, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes problemas, los problemas principales en matemática, medir y contar. Y en base a todo eso se ha creado toda la matemática. Obviamente, vamos a medir y vamos a contar cosas eh, más difíciles, ¿no? Por ejemplo, medir distancias espaciales, ¿no? ¿Cómo mides, por ejemplo, la distancia o cómo se midió la distancia del Sol a la Tierra? O cómo se midió el radio de la Tierra, ¿no? Eso fue hecho 100 años después, nada más, de- de, eh, eh, después del nacimiento de Jesús, no, 100 años después, o sea, en el siglo I, profesor, pero ¿cómo hicieron? Esas historias vamos a ver acá. Muy bien, entonces vamos a continuar justamente con este libro de los elementos de Euclides. ¿Por qué? Porque en este libro de los elementos, como ese es el que sienta las bases de la matemática, entonces hay algunas reglas, ¿no? Él establece las reglas también. Él no solo recopila, sino coloca las reglas, los principios, ¿no? De cómo uno tiene que probar las cosas e ir demostrando. Entonces había una necesidad de definir cosas. Por ejemplo, si yo le doy a usted un celular, después le doy a una persona que tiene 25 años un celular y una persona que tiene 60 años un celular. Y le digo, a ver, díganme qué es lo que tienen en su mano. Defínanme esta cosa que está acá en su mano. Entonces la persona que es de su edad o una un poco menor, de 15 años, imagínense, de 15 años, puede ser pues edad, ustedes están por ahí, ¿no? Va a decir, ¿no? Ah, no, esto es para hablar con mis amigos, pues, ¿no? Profesor, el WhatsApp, hablo todo el día con mis amigos, con mi familia, con un montón de personas, ¿no? Hasta con desconocidos. Bueno, o comprar cosas también, ¿no? Me sirve para comprar cosas por el internet. Pero si usted le pregunta a una persona de 25 años, que ya está en la universidad, ya tiene otros asuntos, ella va a decir, no, esta sirve para mi trabajo, para estudiar. Ah, le da otra definición. Y si usted le pregunta a una persona de 60 años, ¿para qué sirve el celular? ¿O qué es este objeto que tienes en la mano? Esto sirve para comunicarme con mi familia, para saber qué es lo que necesitan, si están bien o están. Entonces, en diferentes fajas de edades, esta definición se va a modificar, ¿no? De acuerdo a su uso. Entonces eso no, con eso no se puede hacer ciencia. La ciencia no puede modificarse, no puede, no, hoy día es una cosa y mañana es otra. Eso no es científico. Entonces, justamente en su libro Los Elementos, Euclides establece las bases de qué es lo que hay que definir, o qué es lo que necesita demostrarse y qué es lo que no necesita demostrarse. Entonces, él crea esta palabra, la palabra postular. Postular en griego es justamente enunciar. Entonces, él crea el postulado. El primer postulado de él es justamente la definición de un punto, ¿no? ¿Qué es un punto? Un punto entonces es una idea. Es una idea de alguna representación geométrica, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir así. Entonces, profesor, es un punto. Pues acá está un punto, ¿cierto? Eso va a ser un punto. Entonces es una idea, ¿no? Porque de repente usted dice, no, un punto para mí es una cosa así. Bueno, ahí está un punto, ¿no? Y ese punto yo lo puedo representar mediante una letra, P, o tal vez Q, o tal vez R, o tal vez S, o tal vez T, bueno. Entonces, esa letra representa justamente un punto. Entonces, su primer postulado, su primer enunciado, que no necesita demostración, ojo, eso es un postulado. Diferente de un teorema. Un teorema sí necesita una demostración, hay que probarlo. Para probar un teorema, yo uso postulados. Entonces, un postulado es un resultado que no necesita demostración. Se prueba a sí mismo con la mirada, puede ser. ¿No? Puede ser con la mirada, profesor, o simplemente puedes tomar esa noción como válida. ¿De acuerdo? Dice lo siguiente, dado dos puntos diferentes, ¿por qué? Porque P y Q no están ubicados en el mismo lugar, están ubicados en lugares diferentes, ¿cierto? Entonces, acá viene esta palabra, existe, ojo, esto es fuerte, existe, profesor, ¿cómo que existe? O sea, que sí que hay una recta y solo una.
Existe una y solo una recta a la cual pertenecen esos dos puntos. O sea, ¿qué quiere decir? Que por esos dos puntos solo va a pasar una recta. No, eso es mentira. Miren acá, yo voy a trazar otra. A ver, vamos a usar otro color, ¿no? Vamos a usar el color azul. Ajá, no, acá tracé otra. Entonces, como si tú has trazado otra, esa otra es la misma. Porque justamente este postulado dice que no pueden haber infinitas aquí. Si no, si tú trazas una encima de esta, esa tiene que ser la misma recta. Entonces con este postulado, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Justamente la unicidad de los elementos. Solo va a haber una sola recta, no van a haber dos, ni tres, ni infinitas, ¿no? Entonces ese postulado, profesor, lo que indica es que hay una unicidad de ese elemento llamado recta. ¿De acuerdo? Y además, ¿qué quiso decir él con un punto, no? Tengo un punto, y si yo coloco otro punto, otro punto, otro punto así, entonces esos puntos forman una recta. Si yo lo coloco uno al lado del otro, entonces se forma una recta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que él define como recta, ¿no? Con ese postulado. ¿Cómo se denota? En la pre usamos esa notación. Las letras P y Q con flechas a ambos lados, ¿no? Una flecha para allá a la izquierda, una flecha a la derecha. ¿Qué indica esto? Indica que esa recta, ese elemento es infinito, ¿ah? Obviamente acá no se dibuja, ¿no? No solo se deja sobreentendido que se va hasta el infinito, ¿cierto? Muy bien, esa es una recta. Eh, ¿Cómo se denota? Por la letra L, profesor, pero recta inicia con R, no con L. No, pero estamos adoptando la notación inglesa, anglosajona, que en donde recta es line, ¿no? Línea. Por eso que es con L, ¿de acuerdo? Ahora viene otro resultado que no necesita demostración. Postulado de la distancia. ¿Qué quiere decir el postulado de la distancia? Ahora vamos a medir. Primero defino algún operador y después sobre esto yo defino una medición. Esta medición se llama distancia. Muy bien, profesor. Entonces, lo que he definido es una recta, ¿cierto? Pero si a esa recta yo le corto un pedazo, por ejemplo, está acá, ¿no? Esta recta, la medida de esa recta, yo no sé, como es infinito, entonces debe ser un número gigantesco, ¿no? O tal vez un número infinito. Que en esa época no existía, ¿eh? En esa época el infinito simplemente era una noción, pero no se había definido qué era el infinito. Eso ya lo vienen a definir en el siglo XVI, justamente con la aparición del cálculo. Entonces yo quiero una porción de esa recta, un pedazo, una parte. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa parte? Voy a definirle un tamaño, una medida. Ese tamaño, esa medida es conocida como la distancia. ¿De acuerdo? Pero cuando yo mido, medir esto es asociarlo a un número, ¿cierto? Un número real. Obviamente, y ese número real tiene que ser, ¿qué? Un número positivo. Entonces, eso es lo que dice eh, el postulado de la distancia. Tú asocias un número positivo y eso es único, único, profesor. Nuevamente la palabra única, uno. Porque a esta recta solo le vas a asociar un número. Por ejemplo, vamos a decir así, ya, esto de acá mide ¿cuánto? Mide 5. Ya está, profesor. Mide 5 metros o 5 centímetros. Entonces, si lo mido mañana, de repente cambiará, ¿no? De repente mañana mide 6. No, no va a cambiar. Se va a mantener, ¿cierto? Esa medición es única, no se modifica. Se va a modificar si tú, obviamente, mueves los puntos P y Q en otra posición, ¿cierto? Colocas P en otra posición, Q en otra. Ahí sí el número varía. Esa distancia, ese tamaño va a variar, ¿no? Entonces, este postulado de la distancia también es importante, por eso. Porque nos garantiza invariancia de este operador, ¿no? De la distancia. ¿Y para qué sirve esta cosa de distancia, profesor? Sí, bueno, hasta ahora usted simplemente ha hablado de definiciones, definiciones. No veo nada de operaciones. En la academia, en la anterior o en el colegio me enseñaron, bueno, suma de rectas, trazos, ¿no?
Ahora viene eso. Justamente con esta definición. Entonces, una vez que yo tengo ya los elementos, imagínense que yo tengo el conjunto de geometría, ¿no? Geometría, ¿cierto? Entonces, definí un punto, definí una recta. Pero acá no puedo hacer sumas. ¿Tú puedes sumar puntos? ¿Un punto más un punto? No. Lo que puedes hacer es unión de puntos, ¿cierto? Este punto es P, este segmento es Q y este segmento es R. Y también definí lo que es una recta, ¿no? Pero acá no puedo hacer nada, ¿cierto? Entonces, con la idea de la distancia, con el postulado de la distancia, estas cosas de acá se convierten en números. Obviamente el punto no tiene una estimación, no tiene una medición. La recta era una cosa infinita, ¿no? Una cosa infinita. Entonces yo necesito ¿quién? Necesitas los segmentos. Los segmentos, yo los asocio que un número. Por ejemplo, este de acá mide 5. Ajá, y yo tengo otro segmento por acá. Vamos a suponer que tienes otro segmento, un segmento T y H. Entonces este segmento tú lo asocias a otro número. Lo asocias el número 3. Entonces acá sí ya puedo hacer sumas, ¿no? Las que tú ya conoces. Entonces yo ya puedo sumar segmentos. Geométricamente, ¿qué significa sumar segmentos? Geométricamente lo que significa esto, sumar segmentos significa esto, ¿no? Vamos a borrar nuevamente. Si yo tengo un segmentito, entonces yo coloco otro segmento al lado del otro, así, los dos. Entonces uno era P y Q y el otro era T y H, creo, ¿no? T y H. Entonces los coloco, los concateno, uno al lado del otro, como vecino, ¿cierto? Entonces ahora mido todo esto. Pero esto de acá, profesor, ¿qué significa? Significa que voy a sumar estos dos, ¿cierto? 5 más 3. Y me da una operación, ¿cierto? Porque este de acá medía 5 y este medía 3. Entonces, ¿vas a hacer esto? No. Se sobreentiende que la suma de dos segmentos se hace esto, ¿no? Este efecto geométrico. Pero en realidad, esto no hacemos, ¿no? Esto es una intuición que haces en la cabeza. Sino lo que tú haces simplemente sumas la distancia, ¿no? 5 más 3, ya, bueno, todo ese segmento de P hasta H vale 8, ¿cierto? Y acá hay que resaltar algo que vamos a usar en la pre. Cuando nosotros hablamos de un segmento, entonces, si hablamos de una recta, esta es la anotación, ¿cierto? Si hablamos de este pedazo, de esta porción, entonces yo lo voy a anotar simplemente sin un trazo arriba. Simplemente así. O sea, quiere decir que esto es un número. Ya. Pero si yo hablo de este segmento, entonces yo le voy a poner así, ¿no? PQ y esto. O sea, esto de acá es un elemento geométrico. ¿Esto qué es? Es un número. Profesor. Entonces ya está. Entonces acá lo que yo he estado haciendo esto, ¿no? P y Q unido, ¿no? Porque son elementos geométricos. Acá no hay suma con TH, ¿cierto? Y acá lo que estoy haciendo es sumar este P y Q más un TS, ¿no? O un QH, ¿no? Como tú quieras, ¿cierto? Entonces son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces esa notación se va a mantener las 18 semanas, ¿ah? Las 18 semanas que va a durar este curso de la pre. ¿De acuerdo? Bien, preguntas, dudas o consultas. A ver, pueden usar los micrófonos, pueden usar Profesor, el chat. Sí, adelante. disculpe, en los San Marcos solamente ven puro, puros ejercicios, ¿no? Porque como tengo mucha teoría, no creo que, no creo que sean teoría, o sea, como prueba. Claro. Bueno, ¿cómo se distribuye aquí el aula? Generalmente geometría son 3 horas, ¿cierto? Se dicta 1 hora de teoría y son 2 horas de ejercicios que vamos a resolver. Entonces ya está casi, casi acabando esta hora de teoría. Entonces eso es lo que nos estamos obligados nosotros los profesores a realizar, ¿no? 1 hora de teoría y las 2 últimas horas son full ejercicio, ¿no? Ahí vamos a resolver un montón de cosas. Pero
Estamos obligados a No, pues me transmitir refería al la examen. ¿Cómo? Me refería al examen. Ah, para el examen. Bueno, entonces, en el examen, partes teóricas generalmente vienen, bueno, pueden venir en razonamiento verbal, ¿no? Ahí lo ponen, los misturan, ¿no? Ahí vienen algunas cosas así, o también en razonamiento matemático, ¿no? Ahí hay unas cosas también que puede ser que te venga uno. Ya he visto algunos ejercicios, ¿no? De lógica, ¿no? Ahí los mezclan geometría con lógica, y ahí puede ser, sí, algunas veces sí te viene, hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro relato. Entonces ahí están los segmentos, como ya les había dicho, de eso se trata, ¿no? Suma de segmentos, ¿de acuerdo? Uno, cuando tú colocas varios segmentos, uno a continuación del otro. Entonces ahí esto es la idea de la suma en segmentos. A ver, vamos a ver por acá. ¿Podría repetir? Dice, a ver, Clady dice, ¿podría repetir P más Q? Claro, claro, vamos a repetir, ¿no? ¿Por qué dice esto? Cuando yo tengo una recta, esta porción geométrica, yo la denoto así, ¿no? PQ, con un tracito arriba. Si yo me refiero al tamaño de este segmento, o sea, asignándole ya una distancia a este segmento, entonces ya me refiero a un número, o sea, entonces yo estoy hablando de P y Q. Entonces, si yo sumo segmentos, P, Q, no se dice sumo, sino hay que unirlos, ¿no? Sumo con otro segmento, por ejemplo, QS, QS. Entonces, eso representa esto, este efecto, ¿no? He unido PQ y QS. Pero si yo quiero sumar sus distancias, ¿no? La distancia de PQ y la distancia de QS, entonces uso esta notación, esta de acá. Ah, entonces ahí uso como números, ¿no? PQ más QS. Ahí esto de acá es un número, ¿cierto? Es un número real, positivo, según lo... ¿Y esto qué es? Esto es una recta, ¿no? O sea, ¿esto qué te va a dar? Te va a dar una recta, un segmento, ¿no? El segmento PS, ¿de acuerdo? Entonces son notaciones que va a perdurar y se va a mantener las 18 semanas, ¿ah? Entonces ya no ya en los exámenes vienen estas notaciones también. Por eso que hay que tenerlas en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, Clady. Vamos a continuar entonces, para no estar dilatando el tiempo. Ahora viene la definición. Definición de un segmento, entonces ya sabemos, ¿no? Es un pedazo, una porción de una recta. ¿Cómo se denota? Ahí está. Y si yo quiero el tamaño, entonces no le pongo un trazo al segmento, ¿cierto? Como ya les había mencionado. Ahora viene otra definición, la definición del punto medio. Bueno, esta es más tranquila, más sencilla, ¿no? Si tú tienes un segmento y si tú te ubicas en el punto medio de ese segmento, que es en ese caso M, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la distancia de M a Q va a ser la misma que la distancia de P a M. O sea, si esto mide 10, acá también tiene que medir 10 centímetros, metros, kilómetros, bueno, eso es, ¿no? Entonces, esa es la idea del punto medio. O sea, que es un punto en donde de ese punto a los extremos es la misma distancia. ¿De acuerdo? Los extremos, ¿quiénes son? P y Q. Entonces, del punto a los extremos es la misma distancia. Ese es un punto medio. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Punto medio. Opa, 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 ahí. Tranquilo. No estamos tan apurados, ¿no? Muy bien. A ver, hágale un capture ahí, los que desean. 1, 2, 3. Vamos a la otra diapositiva. Ahora viene otra idea, otra noción. La noción de ángulo, ¿no? ¿Qué es un ángulo? Bueno, hay que definirlo. Hemos definido un punto, una recta y un segmento. Ahora vamos a ir con otra definición, la definición de rayo. ¿Qué es un rayo? Bueno, pues en Lima no hay rayos, ¿no? Bueno, sí. Algunas veces ha aparecido un rayo, especialmente
los que viven en la costa, ¿no? A lo lejos se divisan a veces algunos rayos. Pero no estamos hablando del fenómeno meteorológico, sino estamos hablando de una porción de una recta. Ah, entonces, profesor, si me está hablando de una porción de una recta, es un segmento. No, no, no. No necesariamente en ese sentido, ¿no? Imagínate que tú tienes una recta así. Esto era una recta, ¿no? Entonces, aquí ubica el punto medio de la recta. Ah, profesor, el punto medio está por acá. No, no, no. En la recta no hay punto medio, porque recuerda que esto es un infinito, ¿cierto? Ah, sí, es verdad. Entonces, ¿cómo es la mitad del infinito? ¿Qué? ¿Infinito medios? No, pues, no, no, no. Ubícame un punto en esa recta, un punto. Simplemente un punto arbitrario, un punto cualquiera, ahí. Y corta esa recta a partir de ese punto. O sea, desaparece todo lo demás y se queda solo esa parte de acá. Entonces, eso es un rayo. O sea, es una parte. Puede ser, tú puedes también decir la mitad, aunque no, ya saben que no hay esa idea de mitad en una recta, ¿no? Sino es una parte, ¿cierto? Entonces, eso es un rayo. Diferente que un segmento, ¿ah? Diferente que un segmento. Muy bien, entonces es un segmento que tiene un origen, se dice así, ¿de acuerdo? Ahí está el rayo. ¿Cómo se denota? Se denota AB con una flecha arriba. Ahora miren ya, esta flecha no tiene doble sentido, sino solo un sentido, ¿ah? Muy bien. Definición. Entonces ahora con esa definición de rayo yo voy a definir lo que es un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Es aquella abertura entre dos rayos. Mira, si tú colocas dos rayos con un mismo origen, entonces esa abertura se llama ángulo justamente, ¿no? Y ese ángulo tiene una parte interior y una parte exterior. ¿De acuerdo? Aquí hay una palabra, ¿no? Que hay que comentar, ¿cierto? La palabra colineal. ¿Qué es, profesor? Colineal. Colineal quiere decir que estás en una misma línea. Por ejemplo, si yo tengo estos puntos A y B, son colineales, ¿no? Porque están en la misma línea. Pero acá dice, profesor, que no, no colineales, ¿no? Acá dice no colineales. Dice que un ángulo se llama ángulo a la unión de dos rayos no colineales. O sea, los rayos no están en la misma línea. Ah, o sea, quiere decir que, por ejemplo, aquí en el efecto anterior, ¿no? Si yo coloco así, dos rayos, obviamente, esos dos rayos forman una recta, ¿no? Entonces, esos rayos son colineales. Ah, entonces a esos no forman ángulo, ¿no? O forman otro ángulo. Me está refiriendo a este de acá justamente. Cuando yo coloco estos en línea, en una línea que son diferentes a los dos, ¿no? Esos son los no colineales, ¿de acuerdo? También se puede usar para puntos, para rayos y para otros objetos. Segmentos también, ¿no? Segmentos no colineales, quiere decir que no están en una misma línea. O segmentos colineales, quiere decir que están en una misma línea. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cómo se denota? O vamos a ver los elementos, ¿no? Vértice es el punto A, lados, que son los rayos, ¿no? A, B y AC. ¿Cómo se denota? Se denota justamente con este símbolo de acá, ¿no? Así se denota un ángulo, ¿de acuerdo? BAC. Entonces el sombrerito justamente se va a ubicar en el vértice, ¿no? Este sombrerito de un ángulo. ¿Ya? Esa es la notación de un ángulo. Bien, pero esa es la notación geométrica. Ah, profesor, si nos referimos a un segmento, ¿cuál fue la notación geométrica? Esto, ¿no? AB. Eso era un segmento. Su tamaño de este segmento lo denotamos así, ¿no? Ahora, este es un ángulo. El tamaño de un ángulo, ¿cómo lo denoto? Ah, el tamaño de un ángulo vamos a denotarlo así. La medida de BAC. Con una M adelante, de medida. Entonces, esto de acá es un número. Esto de acá es un elemento geométrico. Entonces, tú no vas a sumar estas cosas de acá, ¿no? BAC más BHT, ¿no? Otro por acá que está por acá, ¿no? Perdón, BA, ¿no? BAT. Esto es otro ángulo. Entonces, no vas a sumar ese. Esto no. Tú tienes que usar esta notación, ¿cierto? ¿Verdad? Medida, ¿no? Medida del ángulo CAB, si quieres así, más, ahí sí,
medida del ángulo BAT. ¿De acuerdo? Ahí sí. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esa notación. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, preguntas, dudas o consultas. Bueno, estamos calentando recién, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Ajá, Farité. Estamos ahí aún con Farité, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva entonces. Y ahora vamos al postulado de la medida de un ángulo. Justo lo que les había comentado, ¿no? Entonces la medida, esa medida es denotada por este símbolo de acá. Con una M adelante, ¿no? Con una M adelante. Clasificación. Los ángulos se clasifican como agudos si esa medida está entre 0 y 90. Si es obtuso, si su medida de ese ángulo está entre 90 y 180. Y si es un ángulo recto, si la medida de ese ángulo es 90 grados. Generalmente se denota con un cuadrito, ¿no? Cuando te ves en una figura, un cuadrito, quiere decir que ese ángulo vale 90 grados, ¿ah? Esto no te vayas a olvidar, ¿ah? Si ves un cuadrito ahí, dos rayos con un cuadrito, eso es un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Postulado de la adición de ángulos, lo mismo que la adición de segmentos. Si yo tengo dos ángulos adyacentes, o sea, dos ángulos con un rayo en común, entonces esos se pueden sumar, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, este ángulo que está acá valía alfa y este beta. Entonces, ¿qué quiere decir la suma? Quiere decir que es esto, ¿no? Alfa más beta, eso es la suma, ¿cierto? Eso es la suma. O también puedes usar la notación que está acá, ¿no? Profesor, ¿por qué usamos alfa, beta y teta, esas cosas, ¿no? O acá está teta, por ejemplo. Esas son las letras del alfabeto griego. En honor, en homenaje, los matemáticos usan las letras del alfabeto griego, ¿no? Para homenajear a los griegos, ¿no? Que fueron los que inventaron toda esta materia, ¿no? Que se llama geometría. ¿De acuerdo? Eh, bien, ¿alguna pregunta? Entonces, más o menos que siguen de una forma secuencial, ¿no? Suma de segmentos, suma de ángulos. ¿Ah? Preguntas, dudas o consultas. A ver, alguna duda, algo que no quedó claro. Ustedes saben que es su derecho, ¿no? Preguntar después de cada de mis comentarios. Ustedes pueden preguntar, ¿no? Si algo no quedó claro, si algo no fue, tal vez algunas veces me equivoque, ¿no? Los seres humanos somos tendenciosos al error, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí también pueden ustedes preguntar, ¿ya? Bien, vamos a continuar entonces, vamos a continuar, ¿no? Continúe, profesor. Ahora vamos a ver definición de un ángulo adyacente. Bueno, ya habíamos visto eso, ¿no? Todos los ángulos vecinos, ¿cierto? Ajá, pero no le habíamos dicho la definición. Entonces se dice que dos ángulos son adyacentes cuando hay un rayo en común, o sea, un lado en común. Y ese lado es ese rayo, el rayo justamente OB. Entonces, ahí cuando son adyacentes, yo puedo hablar de suma, ¿cierto? Suma de ángulos. ¿Ah? Ahí yo puedo hablar de suma de ángulos. Cuando dos ángulos tienen un rayo en común o un lado en común, porque saben que el lado es el rayo, OB, entonces estos se suman. Entonces, esa definición de ángulos adyacentes parece muy inocente, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Pero si te dicen que dos ángulos no son adyacentes, ¿se pueden sumar? Claro, también, profesor, se pueden sumar. Se pueden sumar porque este ángulo tiene lo asocio una medida y el otro lo asocio otra medida, entonces también se pueden sumar. Entonces ahí hay que tener cuidado con esas definiciones. ¿De acuerdo? Pero geométricamente la suma de ángulos se da con ángulos adyacentes. O sea, este es el efecto. Ah, profesor, pero si no son adyacentes, a lo que me refiero es esto, ¿no? Yo tengo un ángulo por acá y acá tal vez tengo otro ángulo por acá, ¿no? Este es un ángulo alfa, ¿no? Y este es un ángulo beta.
¿qué significa alfa más beta? ¿Qué es esto? Esto significa que este que está acá, este fulano, tú lo tienes que trasladar y acá y colocarlo al ladito de este, ¿no? Eso significa. Esto significa, ¿no? Eso, esa suma. O sea, se hace intuitivamente, como ya les había explicado con los segmentos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, hay una definición, ¿no? Definición de un par lineal. Un par lineal son dos ángulos adyacentes cuyos lados no comunes son opuestos. Ah, mira, lados no comunes. Acá, ¿quiénes son los lados no comunes? Este y el de acá, porque este OB era el lado común. Entonces ahora los lados no comunes son opuestos. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, acá está un lado no común y el otro tiene que ser opuesto, pues este. Ah, pero como son adyacentes, ¿cierto? Como son adyacentes, entonces tienen que tener un lado común, ¿cierto? Vamos a suponer que este sea el lado común. Entonces, este angulito y este de acá son conocidos como un par lineal. Profesor, pero eso me recuerda a un par de ángulos que en mi academia anterior o en mi colegio lo llamamos ángulos suplementarios. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Pero en la pre usamos esta palabra, ¿no? De par lineal. Entonces, cuando te hablen de par lineal, estamos hablando de ángulos suplementarios. O sea, ángulos que suman 180, ¿no? Si tú dices acá, este alfa y este beta, entonces alfa más beta tiene que ser 180, necesariamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no se vayan a olvidar. Par lineal y suplemento son sinónimos en geometría. ¿De acuerdo? Ahí está, justamente. Preguntas, dudas o consultas. A ver, alguna cosa que no quedó claro. Bueno, vamos a continuar entonces. Si todo está claro, profesor, ya lo había visto, no en mi colegio. Bueno, pero estabas en educación virtual, ¿no? El problema de la educación virtual es que no estábamos preparados para esta educación virtual. No estábamos preparados, ¿no? Con la infraestructura, la organización, no estábamos preparados, ¿no? Entonces, medio que el primer año, al menos en el 2020, y se hizo al caballazo, ¿no? El caballazo que se da así a la mala, ¿no? Habían algunas universidades que ya tenían esta educación virtual, ¿no? Pero se dudaba de la calidad, ¿no? La calidad de la educación virtual. O sea, no era controlado, no había un control sobre esto, no había sido reglamentado. Como el Congreso, ustedes saben, se demora todo, ¿no? En reglamentar, en ponerlo en orden. Y lo que está en orden aparentemente lo quiere desarmar, ¿no? Como está pasando esto con la SUNED, ¿no? Es un escándalo, la verdad. Pero bueno, estamos así, ¿no? Estamos así. Y esperemos que ya pase esta pandemia, ¿no? Poco a poco ya, aparentemente ya las restricciones están siendo más liberadas, pero hay que seguirnos cuidando, ¿ah? No lo hagan por ustedes, háganlo por su familia, ¿no? Por las personas que viven con usted, ¿no? Hay que cuidarlos, especialmente que mañana es el día de la mamá, ¿no? El día de la madre. Debería ser todos los días, ¿no? Pero bueno, con mayor razón aún. Bien, vamos a continuar, a ver, vamos a continuar. Y ahora viene otra definición. Profesor, había una cosa de punto medio. Ahora, ¿cómo yo parto un ángulo en dos partes iguales? Ah, aparece entonces esta definición de bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz? Es un rayo que divide a un ángulo en dos ángulos iguales. Ah, semejante al punto medio. Es casi una analogía, ¿no? Profesor, estamos haciendo lo mismo que hicimos en segmentos, en ángulos. Sí, estamos haciendo lo mismo, pero son definiciones análogas, pero no las mismas. ¿Ah? A ver, alguien está preguntando por acá. A ver.
Stephanie dice, profesor, parece que va a haber otra pandemia. Detectaron otro virus en China. Qué pena, ¿no? Aparentemente parece que China está entrando nuevamente en cuarentena, ¿no? Por eso que estamos ahí. Sí, ya vi las noticias, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Bueno, qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? Pero esto se tiene que investigar, ¿no? Se tiene que investigar aún. Entonces, esa es una cosa que adolecemos en el país, de investigación. Ni siquiera podemos investigar si la tesis de nuestro presidente era auténtica o no. Hasta ahora no hay ninguna autoridad que se pronuncie, ¿no? Que diga una autoridad, ¿no? Como los hay en otros países. Oiga, este señor ha cometido dolo, esto ha falsificado. Bueno, acá nadie se pronuncia, todo es tibieza, ¿no? Imagínense cómo estamos, ¿no? Muy tibios somos acá, ¿no? Parece, ¿no? Que no hay un personaje, una representación, como lo había antes, ¿no? Pero bueno, las cosas estamos así. Bien, vamos a continuar. Entonces, como ya les había comentado, estamos más o menos haciendo lo mismo que hicimos con los segmentos, ¿cierto? Entonces, esas ideas justamente de construcción matemática fueron las ideas que Euclides nos heredó, ¿ah? Estas construcciones. Hay que llevarlo todo de forma ordenada, de esta forma, Euclides. Pero ahora vienen unas definiciones complementarias, ¿no? Dice, dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas tiene que ser igual a 90. Ah, mira, son complementarios. Pero acá lo que faltó, adyacentes, ¿ah? Dos ángulos adyacentes son complementarios si la suma de sus medidas son 90 grados. Acá tiene que ser adyacentes. O no necesariamente. Porque, por ejemplo, si yo te digo 30 y 30 está por acá, 30 grados, ¿cierto? Y yo te doy otro que está 60 grados por acá. Entonces, estos dos son complementarios porque no son adyacentes, pero uno está en un lado y el otro está en el otro lado. Y la suma de ellos, ¿cuánto es? 90 grados. Entonces, estos son complementarios. Ah, ya entendí, profesor. Y lo que hay que rescatar acá es la notación, ¿no? ¿Cómo denota la precomplemento? Una C y una alfa, ¿no? O sea, alfa es el ángulo y su complemento de alfa, ¿quién es? 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque alfa más 90 menos alfa es 90. Y lo mismo se da esa definición para suplementarios. Suplementarios o par lineal, ¿no? Como ya te había comentado anteriormente, son ángulos que la suma tiene que ser 180. O sea, el suplemento de un ángulo, ¿cuál es? Es 180 menos alfa. ¿Por qué? Porque alfa más 180 menos alfa, esto te tiene que darte 180. O sea, que esto es medio que obvio, profesora. Bueno, sí, parece que fuese obvio, pero no te vayas a olvidar, ¿ah? Suplemento y complemento. ¿De acuerdo? Muy bien, preguntas, dudas o consultas. A ver, ya, para entrar a los ejercicios, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, vamos a los ejercicios. Ejercicios de clase, ¿no? A ver, vamos a leer primero y ustedes tienen 30 segundos para resolverlo. Y si no, yo lo resolvemos juntos, ¿cierto? Vamos con el primero de la semana. A ver, ¿qué dice? La figura representa el diseño de una ventana. Un carpintero tomó las medidas de dicha ventana cuando fue a la vidrería a comprar vidrio. Obviamente, ¿no? A la vidrería, ¿qué se va? A comprar vidrio, por eso. Solo recordaba tres medidas. BD 135, AC 115 y este es un dato, ¿no? Un dato extra que nos han dado ahí, pero no recordaba la medida de BC. ¿Cuál es la medida de BC? Entonces, justamente hay que identificar la medida de BC y recordar cuánto mide ese segmento BC. ¿De acuerdo? A ver, 30 segundos para que lo resuelvan o si ya lo resolvieron, ¿cuáles son sus claves? A ver, acá dice Fabio. 1A, dice Fabio. Será 1A. A ver, 30 segundos. Voy a tomarme un café.
Muy bien, ¿cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? ¿No? Vamos a resolverlo. A ver, ¿quién más? Jonathan y Camila dicen, ¿no? Bueno, hay consenso, ¿no? Al menos estamos mejor que el Congreso. A ver, vamos con esto. Ahí vamos a representar los datos, ¿no? Hay 135, 115 y ¿cómo nosotros trabajamos con esta información? Ah, profesor, ¿cómo se trabaja con esta información? Cuando tú tienes ese tipo de información, ya te dije, ¿no? Esto es un número, esto es otro número. Esa es la representación de la distancia, de un tamaño de un segmento. Entonces tú puedes decir así, ah, ya 3 y este 7 pasa a dividir, ¿cierto? Como son números, acá se queda AB, es un número, y acá tienes CD, ¿cierto? Es otro número. Pero tú no puedes hacer esto, ¿ah? AB entre CD. Esto no. ¿Cómo vas a dividir un segmento geométrico entre otros segmentos? Eso no, ¿no? Tiene que estar sin la rayita arriba, que representa número. Bueno, te lo recordaba nuevamente para que no te vayas a olvidar. Ahora, una vez hecho esto, lo que hay que hacer es proporcionarlo. Entonces yo digo, ah, el segmento AB, profesor, este tiene la proporción como un 3. ¿Un 3 qué? Un 3K, un 3L, un 3N, un 3M. Hay que ponerle un 3K. ¿Y este qué proporción tiene? La proporción de un 7K. ¿Por qué hacemos esto? Porque ya puedo colocar esta información en nuestro gráfico. Ah, acá es 3K y acá un 7K, ¿no? Miren, ya lo puedo colocar acá entonces. Y con eso ya está, ¿no? Ya está. Por eso hicimos esto. Entonces ya tenemos más información en nuestro gráfico. Ah, pero ¿qué es lo que te pide? Te pide en BC. Entonces, generalmente se coloca X, ¿no? Bueno, a mi generación le llamaron la generación X, lo desconocido, los años 90, ¿no? Generación X. Bueno, a ustedes les llaman generación del bicentenario. Mi generación eran los X, ¿no? No porque éramos X-Men, ¿no? Sino porque éramos unos desconocidos. Habíamos pasado dictaduras y todas esas cosas, ¿no? Bueno, terrorismo, dictadura. Entonces, no sabía cómo iba a salir esta sociedad, esta nueva sociedad, ¿no? Por eso nos pusieron los X, ¿no? La generación X. Se le ocurrió a algún sociólogo ahí, generación X. Pero X es porque es un desconocido, ¿no? Entonces, el dato desconocido que queremos conocer es justamente X. Muy bien. Ahora, una vez hecho eso, ¿ya qué podemos hacer? Ah, entonces, profesor, acá, mira, X más 7X es 135, ¿no? Y 3X más X, perdón, 3K más X es 115. Entonces, tengo dos ecuaciones, ¿no? Voy primero con esta de acá. Es 7X más, perdón, 7K más X, ese es igual a ¿cuánto? 135. Y la otra es 3K más X, ¿no? 3K más X, eso es igual a ¿cuánto? 115. 115, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué se puede hacer acá? Lo que podemos hacer es sumar y restar, ¿no? Sumar y restar. Entonces, a toda esta que está por aquí, le resto, ¿no? O sea, le multiplico por menos. A todo esto de acá. Se multiplica por menos, esto se vuelve menos K, menos X y menos 115. Y sumo todo esto, ¿no? Y sumamos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? 7X menos 3X, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 4X. 4K, perdón. 7K menos 3K te queda 4K. X menos X te queda 0, ¿no? Y a 135 le resta 115, te va a quedar ¿qué? Te va a quedar 20. Entonces, ¿de qué obtienes? Obtienes K. ¿K es igual a cuánto? A 5, ¿cierto? K es igual a 5, profesor. 20 entre 4 es 5. 5 por 4, 20. Profesor, pero ¿por qué usted halló K? Si a mí me piden X. Ah, entonces reemplacen una de estas ecuaciones. Puede ser en esta o en la segunda y obtienes X, ¿no? Me parece que la primera es mejor. A ver, vamos a ver con la primera. Entonces sería 7 por K vale 5 más X igual a 135. ¿Cierto? Muy bien. 7 por 5, 35. Entonces X es igual a 100. ¿100 qué? Unidades ya lo ponen ustedes, ¿no? 100 centímetros, obviamente.
O sea, es la clave A. Ah, entonces sus amigos estaban en lo correcto. Eso era la clave, ¿cierto? Muy bien. ¿Preguntas, dudas o consultas? A ver, ¿qué les pareció? Primer ejercicio de las 18 semanas. Eh, no fue tan difícil, pero bueno. Entonces acá hemos obviado, ¿no? Un paso, ¿cierto? Entonces acá al multiplicar esto, podemos también nosotros decir así, ¿no? Todo esto se volvió negativo, ¿cierto? Negativo. Y ahí se sumó, ¿no? Se sumó. Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos, ¿no? A ver, vamos a ver el chat, el chat, el chat. A ver, el chat, ¿qué dice? Ajá, ah, no, bueno, sí, muy bien, José, Camila y Jonathan, ¿no? Muy bien, very good, very good. ¿Preguntas, dudas o consultas? Ninguna. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Siguiente ejercicio. Next, profesor. Muy bien. Ahí la solución de la pre, ¿no? Que también es importante, ¿cierto? La solución de la pre. Hay veces vamos a coincidir, hay veces no. Eso ya ustedes ya lo van a ir notando. Entonces, esa es la clave, la clave A. Bien. Preguntas sobre la solución de la pre, alguna duda, consulta, alguna cosa que no quedó claro, también pueden ser hechas, ¿no? A ver, a ver. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Continue. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Ajá, acá no hay gráfico. ¿Qué dice? En una línea recta se ubican los puntos consecutivos. Ah, mire esta palabra, consecutivo. Hay que tener en cuenta. ¿Qué significa consecutivo? O sea, que A, B y C. Entonces, consecutivo quiere decir que tú tienes que respetar ese orden, ¿ah? Los puntos A, B y C tienen que ser colocados de esa forma, en ese orden. ¿Cómo en ese orden, profesor? O sea, en la secuencia, ¿cómo aparecen? Entonces tú tienes que primero colocar A. Aquí está A. Enseguida B. Entonces aquí está B. Y enseguida tienes que colocar C. Aquí está C. Ya está, profesor. Los he colocado. Ajá, en ese orden. Hay que respetar ese orden. Por eso está la palabra consecutivo. Si no me hubiera dicho consecutivos, en una recta se ubican los puntos A, B y C. Entonces, no tienen este orden, ¿ah? Ahí sí puede ir A primero, C primero, B segundo, A segundo, C segundo, C tercero, B tercero, A tercero. Entonces, ahí no hay ese. Cuidado ahí. Como es un curso de formación, por eso que estoy comentando estas cosas. Pero ya en la semana 4 o 5 ya estas cosas ya no se van a ir comentando, sino simplemente aplicamos el acelerador y vamos a resolviendo los problemas con más rapidez, ¿no? Bueno, como estamos comenzando, hay que ir de a poco, ¿no? De a poco se avanza más lejos. Entonces, el otro dato, ¿cuál es? AB18. Entonces, a ver, vamos a usar 18 unidades, ya lo ponen ustedes, ¿no? Centímetros. Entonces, todo esto vale 18 centímetros. M y N son puntos medios de AC y BC. Ajá, ese dato también es importante. Si M y N son puntos, profesor, entonces M es punto de, y ahí miren, la palabra respectiva también es importante, respectivamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que M es punto medio de AC. M es punto medio de AC. O sea, AC es todo, ¿no? Ajá. Ah, no, pues acá hay un problema. Si tú me hubieras puesto el B más allácito, si me hubieras puesto el B por acá, entonces el punto medio M estaría por acá. Y N, punto medio de BC, estaría por acá. Pero, profesor, usted me puso el B por acá. ¿Ah? Opa, opa, opa. No, no, no quería resaltar tanto.
Ya se perdió. Vamos a hacerlo de nuevo. Aquí. Entonces ya estamos, a ver, se perdió, se borró. Entonces acá estamos con un A, un B y acá un C, ¿no? Así. Entonces, ¿dónde colocamos el M? Podemos colocarlo por acá, ¿cierto? Porque es de AC. Entonces aquí vamos a colocar M. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de aquí hasta acá es la misma distancia que de aquí hasta acá, ¿cierto? Eso dice, ¿no? Esto vale 18. Entonces, esta distancia es la misma de aquí, de M hasta A y de M hasta C. Eso dice acá el dato. Y N es punto medio de BC, ¿no? Entonces, N está por acá, ¿no? N está por acá. Entonces, de aquí, a ver, vamos a ver. N, entonces, de BC, punto medio, de aquí hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, ¿cierto? Aquí, aquí y aquí. Entonces, esto es N, ¿no? N está por acá. Entonces, aquí esto es igual que esto de acá, ¿no? Así. O vamos a poner una bolita mejor. Una bolita, ¿no? Una bolita azul. Para representar que tienen el mismo tamaño. Ahí está. ¿Qué me piden a nosotros calcular? Hallar el valor de Mn. O sea, si yo prolongo esto, pues acá va a haber una distancia, ¿no? Entonces, eso me están pidiendo a nosotros. Encuentre eso. Eso es lo que yo tengo que encontrar, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo se resuelve este problema entonces? Ahí, profesor, no está tan fácil, ¿no? Como el anterior. Ah, bueno. Y también está ese problema del gráfico, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera pasado, si hubiera colocado el B más acá? El M hubiera estado por aquí, ¿no? Eso. Vamos a ver entonces cómo se resuelve ese problema. Bien, como yo tengo esta situación, eh, ¿qué podemos hacer acá? A ver, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, acá. Yo puedo llamar a este pequeño segmento, lo puedo llamar de A, ¿cierto? Mira, a B hasta M. De BM que valga A. BM que valga A. Entonces, dos palitos es B18 más A, ¿cierto? Ah, entonces este segmento de acá es 18 más A. Todo 18 más A. 18 más A, ¿cierto? Entonces, desde M hasta C también es 18 más A. Muy bien. Y ahora este X, ¿cómo hacemos? Este X está acá, ¿no? Esto es X también. A más X, y acá, ¿cuánto vale esto? También vale A más X, ¿cierto? Ah, porque este X está acá arriba, entonces esto vale X. X, A más X, y acá también A más X, porque N es punto medio de BC. Ah, ya está. Salió, pues. ¿Por qué? Porque yo sé que este vale 18. ¿Y acá qué tengo? Yo sé que X más A más X vale 18 más A. Entonces ya está. Pues, de este dato, de este segmento, yo tengo que, por un lado, tengo que 18 más A es igual a X más A más X. X más A más X, ¿cierto? Por lo tanto, como aquí tengo A, el otro tengo A, este pasa a restar al otro lado, entonces se va, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que 18 es igual a 2X, por lo tanto, eso va a ser igual a 9, ¿cierto? Unidades la ponemos ahí, entonces sale la B, ¿no? O sea, no estaba tan difícil tampoco. Simplemente había que interpretar esa información, ¿cierto? Bien, preguntas, dudas o consultas. A ver, ¿qué dice? La B también dice, ¿no? Fabio. Fabio dice la B. Muy bien, Fabio. Profesor, usted hizo trampa. ¿Por qué? Porque usted colocó B acá. ¿Qué hubiera pasado si B estuviera más pegado al C? Ah, un alumno me dijo eso. Profesor, ¿qué hubiera pasado si B estuviera pegado allá? Sale otra respuesta. ¿Será que sale otra respuesta? ¿Será que este es un problema ambiguo que tiene dos claves? Ah, entonces, ¿quieren que lo resuelva de otra forma? ¿Cómo se pensó de otra forma?
con la ubicación de B más pegado a C. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sale otra respuesta o no? Aló, creo que me he quedado solo. Creo que me he quedado solo. Ah, bueno, ya es hora de almuerzo, ¿no? 11:14. Todavía, ¿no? Todavía, bueno, el olor tal vez, ¿no? El olor de la comida, ¿no? Tal vez nos está distrayendo. Acá están haciendo pato, ¿no? Ahí, ¿qué van a almorzar ustedes? Ya están pensando en el almuerzo, ¿no? ¿Y qué dicen? ¿Hacemos de la otra forma? ¿Saldrá otra respuesta o sale la misma? La misma. Ah, me gustó. Me gustó tu convicción y me gustó tu firmeza para decir que la respuesta es la misma. Efectivamente, sale la misma respuesta, joven. ¿Quieren que lo resuelva de otra forma o está bien así? Vamos a ver cómo lo ha hecho la pre. A ver, vamos a ver cómo resolvió la pre. Ah, la pre lo hizo como nosotros lo hemos hecho también, ¿no? Así, ubicame I y M, mira. Mira. Sale, sí. Sí. La misma respuesta, ¿no? Lo hizo. A ver, vamos a ver en el chat. 2B, Fabio. Efectivamente, si tú dices acá, ¿no? Que ubicas ahora acá el punto A, el punto, ahora colocas el punto B más pegado al punto C. Entonces, eso te obligaría a que M estaría por acá, ¿cierto? Y N estaría por acá, ¿no? Profesor, muy bien. Entonces, esto dice que vale, todo esto vale 18, ¿cierto? Dato, 18. Entonces, como n es punto medio, entonces esto vale A, ¿cierto? N es punto medio de BC. Y lo que me están pidiendo es justamente la distancia, esta de acá, X, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale este pedacito que está por acá? Este pedacito vale X menos A, ¿cierto? Opa, acá el lápiz, la inteligencia artificial del lápiz no nos ayuda. Vamos a ponerlo más finito. A ver, vamos a ponerlo más finito. X menos A, ¿cierto? Ahí está. Este pedacito de aquí hasta aquí vale X menos A. Porque todo vale X. Entonces esto vale A. Este pedacito vale X menos A. Pero M es punto medio, ¿cierto? ¿Y cuánto vale todo esto? X más A. X más A. Y entonces, ¿cuánto vale todo esto? También vale X más A. O sea que este segmento más este segmento, ¿cuánto tiene que valer? 18, ¿cierto? Entonces, X menos A más X más A, ese es igual a 18. Y ahí, ting, X es igual a 9. O sea, aquí sale la misma respuesta. Cuidado con eso, cuidado con eso. Preguntas, dudas o consultas. Profesor, en todos los problemas aplica, o sea, también en los ángulos y En los ángulos también, efectivamente. En los ángulos también. Entonces, es un problema que no te dicen la ubicación exacta de los puntos. Entonces, el orden de los productos, el orden de los elementos no altera el resultado. ¿De acuerdo? Obviamente, tú no tienes que colocar a B antes que A, ¿no? Ahí sí, ahí como te dije, la palabra consecutivo sí tienes que, eso sí tiene que respetarse. A, B y C. Pero M y N pueden cambiar de posición, como ya ustedes han visto. ¿De acuerdo? Bien. A ver, ¿quién está preguntando por aquí, por el chat? Dice Piero. Piero dice, profe, pero uno siempre ordena los datos como mejor le convenga. Eso es verdad, Piero. Al menos que te digan lo contrario, ¿no? Que el orden sí tiene que ver con la solución. Pero cuando te dicen que el orden tiene que ver con la solución del problema, te lo van a decir, Piero, Te lo van a decir. Créeme, por si no te dicen nada, como en este problema, simplemente te dicen que A, B y C tienes que respetar ese orden. Ahí a eso no lo puedes mover, ¿no? Pero M y N sí los ordenas como mejor te convenga. ¿Cuál te genera
menos pasos para resolver el problema, ¿no? Porque lo que tú quieres es economizar tiempo también en el examen de admisión, ¿cierto? Y ahí tú consigues resolver más ejercicios. Y lo mismo, como dijo su colega, también podemos hacer eso también en los ángulos. ¿Ya? Bien, vamos entonces con el siguiente ejercicio para no dilatar el tiempo. Si no hay más preguntas, vamos a continuar entonces. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 3 dice, en la figura 1 se muestra un armazón de metal. Armazón de metal es una estructura, ¿cierto? Para un aviso publicitario. Donde BC vale 4. Ajá, ubicamos los datos. BC vale 4. Para reforzar este armazón, se deben colocar dos refuerzos representados por los segmentos MP y NQ. Acá están en la gráfica, MP y NQ. Tal como se muestra en la figura. De tal manera que MN es igual a 2 veces MB. O sea, cuando yo tengo esto, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Aquí hay que hacer esto, profesor. Yo coloco MN y abajo coloco BM, ¿cierto? Entonces acá sería como un 2 a 1, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué implica? Que M, a ver, muy grueso, implica que MN se es igual a 2K y este también implica que BM es igual a 1 por K, o sea, K, ¿cierto? Entonces, esa información lo tengo que colocar en mi, en mi gráfico, ¿no? BM entonces es K y MN es 2K. Ahí está, ¿no? Además me dicen que NC es igual a BM, ¿no? NC es igual a BM, pero BM es igual a K, por lo tanto NC es igual a K. Oh, entonces ya está, ¿no? El problema K ya fue encontrado, ¿no? Prácticamente con estos datos ya está. Halle la distancia entre los puntos de las soldaduras, M y N. O sea, lo que me están pidiendo es esto. Entonces ese es un problema sencillo, ¿no? Hay que simplemente colocar los datos y ya está, ¿no? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? K obviamente sale 4, ¿cierto? Perdón, K vale 1. Entonces X, que es 2K, vale 2. O sea, la clave es la clave A, ¿no? Estaba sencillo, ¿no? ¿Alguien no entendió este problema o hay alguna dificultad? Es casi parecido al problema 1 que hemos resuelto, ¿no? Preguntas, dudas y consultas. Ujú. Entonces ahí está, ¿no? No fue, no es tan difícil este. Bueno, aquí he usado otra letra, ¿no? En la pre he usado la letra A. Entonces, de esta información, aquí este vale 4, por lo tanto, K más 2K más K, 4K es igual a 4. Entonces, de aquí yo deduzco que K vale 1. Si K vale 1, a mí me piden 2K, ¿no? O sea, esto es igual a 2 por 1, 2. Por lo tanto, es la clave A, ¿cierto? Clave A. A de amigos. Muy bien. Preguntas, dudas o consultas. A ver, ¿qué están? ¿Alguna cosa que no quedó claro? ¿Alguna dificultad? A ver, vamos al chat, ¿no? Vamos al chat, a ver qué dice en el chat. Ah, no, Efraín Queño también dice, profesor, es 2. Efectivamente, ¿no? Ahí no fue tan difícil ese ejercicio tampoco, ¿no? No demandó de mi hemisferio izquierdo, entonces solo lo hice con el derecho, entonces, bueno, está muy bien, entonces, ¿no? Vamos al siguiente, ¿no? Vamos al siguiente ejercicio. Calentamiento. Ejercicio 4 dice, Alberto tiene 8 libros y los colocó en una repisa, ¿no? Tal como se muestra en la figura. Los 5 primeros de la izquierda, que son los libros rojos, dice que tienen el mismo grosor. De la misma manera, los otros 3 de la derecha, o sea, los libros azules,
tienen el mismo grosor y color. Bueno, acá complicado, ¿no? Si alguien es daltónico. Justamente son los colores invertidos, ¿no? Bueno, si CD es igual a 24, ED es igual a 6, entonces hay que colocar las informaciones y me piden hallar AB. AB, ¿no? AB entonces es X, es lo desconocido. Además me recalcan que los puntos A, C, E, D y B son colineales, o sea, todos están en una misma línea. Eso siempre te lo van a decir para que no haya ambigüedad, ¿no? Así. Muy bien. Entonces, como me dicen que todos, hay un dato escondido acá, ¿no? Dice que tienen el mismo grosor. Los libros rojos y los libros azules también tienen el mismo grosor. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si este libro rojo mide n, entonces todos ellos, ¿cuánto miden? Si uno mide n, como hay 5, entonces todos miden 5n, ¿cierto? Ajá, los libros azules. Un libro azul mide 6. Entonces, como son 3, 3 por 6, todo esto es 18, ¿cierto? Entonces, acá 5n, opa, y acá 18. Muy bien, entonces estábamos así. Entonces, vamos a colocar esa información acá, ¿no? En nuestra recta que vamos a diseñar acá. O acá está bien, ¿no? Acá está bien, ya no, ya estamos aquí en la recta. Vamos a dibujar, perder tiempo. Entonces, acá yo tengo, mira, acá yo tengo, estas dos son, ¿qué? 2n, ¿no? 2n y esto es 6 y eso vale 24. Entonces 2n más 6, eso es igual a 24. O sea que n, ¿cuánto vale? Entonces acá 24 menos 6 es 18. Y si lo divides entre 2, entonces n te va a quedar igual a 9. Ajá, profesor. Entonces n es 9. Entonces 5n, ¿qué es igual sería? 5 por 9, 45, pues, ¿cierto? Entonces los libros rojos más los libros azules tienen que medir ¿cuánto? A ver acá, 45 más 18, eso es 63, ¿no? La clave A. A de amigos nuevamente, ¿no? A de amigos. ¿Alguna pregunta este ejercicio? ¿Una duda o consulta? Ah, mira, Camila dice A. Efraín, A. Y, a ver, es Aranza. O Aranza. A ver, no puedo pronunciar tu nombre. Sería Aranza, ¿no? Esa X está ahí. ¿Cómo se pronuncia? Aranza. Dice que también sale la clave A. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o consulta sobre este ejercicio? Algo que no quedó claro. Entonces tampoco no fue tan difícil, ¿no? Había un dato escondido ahí. Un dato escondido un poco, medio que camuflado. Es por eso que matemáticas, en geometría especialmente, hay que tener también una buena comprensión lectora, ¿no? A ver, un minuto. Bueno, un poco inevitable, ¿no? Ruido, pero ya pude disminuir un poco. A ver, preguntas. Como les decía, ¿no? Hay que tener una buena comprensión lectora porque si uno lee y no entiende, entonces es difícil, ¿no? Plantear el problema, ¿no? Para darle la solución. Bien, vamos a continuar entonces. Antes solo presentando la solución de la pre. Si no hay preguntas.
Bien, vamos al siguiente ejercicio entonces. Siguiente ejercicio. A ver qué dice. Dice, en la figura se muestra el modelo de iluminación de una calle, donde la distancia del primer farol hasta el último es 800 metros. Entonces, ahí vamos a ver el primer farol y el último farol, 800. Dice que los faroles se deben colocar en línea recta, o sea, todos A, B y C y hasta el último, todos en la misma línea, ¿no? De tal modo que la distancia entre dos faroles consecutivos, o sea, uno al lado del otro, tiene que ser 40 metros. ¿Cómo es eso? 40 metros. Entonces, la distancia de este, 40 metros. Eso dice, ¿no? A ver, vamos a colocarle una letra mejor. 40 metros, ahí está. Y así también para el otro, ¿no? 40 metros. Y así con los demás, ¿cierto? Dice, si el costo por instalar un farol es de 200 soles, hay el costo en soles para instalar todos los faroles. Entonces, como yo sé cuánto vale instalar un farol, para saber cuánto me va a costar todo la obra, tengo que saber cuántos faroles hay, ¿cierto? Es lo primero que hay que saber cuántos faroles hay. Entonces, ¿cómo yo descubro cuántos faroles hay? A ver, acá, miren. Vamos a tomar esos tres faroles. Todo esto de acá, ¿cuánto mide? Mide 80 metros, ¿cierto? 40 más 40, 80 metros. Hay tres faroles. Ah, ya, entonces 80 metros. Yo lo divido entre entre 40, ¿no? Entre 40. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar 2. O sea, me va a dar el tamaño de los segmentos. 1, 2. Pero no me da el número de faroles. Porque en realidad hay tres faroles, ¿cierto? Ah, entonces tengo que sumarle 1, ¿no? Para que me dé el número de faroles. ¿De acuerdo? Y si yo quiero saber en 800 metros cuántos faroles hay. Ah, entonces 800 entre 40. ¿Cuánto es esto? A ver, acá se va un 0. Entonces acá, ¿qué sería? Serían 20, ¿no? 20. Hay que sumarle 1, ¿cierto? Entonces este es igual al número de faroles totales, ¿no? Ah, ya está, profesor. Es el número de faroles totales que hay, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces ya sé que hay 21 faroles. Entonces, si me dicen el costo ahora, el costo, ¿cuánto te cuesta instalar 21 faroles? Es simplemente 21 por cuánto, ¿ah? 21 por 200 soles. ¿Cuánto sale esto? Sale 42, ¿no? O sea, esta es la clave. ¿Alguna pregunta, duda o consulta? A ver, vamos a ver el chat. Profe, ¿podría repetir la última parte, por favor? ¿El costo? No, no, el total de, o sea, desde el principio, por favor. Por favor. A ver, nosotros, el dato dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente. La distancia entre farol y farol es 40 metros, ¿cierto? Distancia entre farol y farol es 40 metros. O sea, ¿eso qué significa? Que entre el farol A y B hay 40 metros. Entonces, si yo agarro tres faroles, ¿cuánto van a haber? Van a haber 80, ¿no? Yo digo entonces, en 80 metros, si yo divido entre 40, la distancia entre 2, eso me va a dar ¿qué? Me va a dar 2, ¿cierto? Pero no hay dos faroles, sino hay ¿cuántos? Hay tres faroles. Entonces sería esta división entre el tamaño total y el tamaño de cada segmento. Y si yo lo adiciono 1, eso me dará el número de faroles. Ese es un raciocinio que yo hago. Ahora, en 800 metros, que es la distancia entre el primero y el último farol, yo voy a dividir entre la distancia de un farol y a otro farol, o sea, 40 metros. Entonces esa división me va a dar 20. Pero si yo le sumo 1,
me va a dar el número total de faroles que hay en 800 metros. ¿De acuerdo? Entonces, como hay 21 faroles y cada farol, su instalación cuesta 200 soles, simplemente es una multiplicación, ¿no? 21 por 200, eso es el costo total de instalación de todos los faroles. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? No sé si se entendió, algo que no quedó claro. Bien, vamos a continuar entonces. A ver, vamos al siguiente ejercicio, ¿no? A ver, ¿cómo dicen por acá el chat? Diana, Leonardo y Stephanie. Ah, muy bien, clave B, ¿no? Solucioné la pre. Bueno, acá la pre ha hecho otro artificio, ¿no? Bueno, ahí ha hecho un poco diferente, ¿no? Ha hecho un poco diferente. Tal vez se han complicado un poquito con el raciocinio. ¿Preguntas, dudas o consultas? Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Ahí vamos a continuar al siguiente ejercicio, ¿no? Si no hay preguntas, dudas ni consultas, vamos a continuar, ¿no? Vamos con el siguiente ejercicio. Hay ángulos ahora, dice. En la figura se tienen los ángulos, ¿no? Estos ángulos, a ver, acá. Nuevamente nos dan este dato, ¿no? Este dato. Y este dato. Dice que la medida del ángulo B o C es igual a 5 veces la medida del ángulo A o B. Entonces, si A o B vale alfa, por decir, entonces este B o C vale 5 alfa, ¿no? Eso vamos a hacerlo notar. Entonces, B o C. Ahora me dicen que OP es bisectriz. ¿Dónde está OP? OP es esto de acá, ¿no? OP. A ver, vamos a poner otro color, ¿no? OP es bisectriz. Ajá, profesor, es bisectriz. ¿Y qué significa eso que sea bisectriz? Quiere decir que este ángulo que está por acá es igual a este ángulo que está por acá, ¿cierto? Pero todo, ¿cuánto valía? 6 alfa, ¿no? Entonces este acá vale 3 alfa y este acá vale 3 alfa, ¿cierto? No es que OP es bisectriz. Además dicen que el ángulo OPC vale 45. OPC, o sea que este angulito de acá vale 45. O, perdón, POC, 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 vale. H es la medida del ángulo BOP. BOP es este acá, ¿no? Este angulito de acá. ¿Cuánto vale ese angulito? ¿Ese angulito cuánto vale? Eso me están preguntando. ¿Cuánto vale ese ángulo? Bien, vamos a resolver. Como estamos así, entonces yo básicamente de este dato, yo puedo decir que alfa cuánto vale. Alfa vale 15, ¿cierto? Alfa vale 15, ¿no? Rápidamente, 15 grados. Ajá, profesor, muy bien. Eh, acá, X, ¿quién es? Si todo vale 3 alfa, entonces ¿cuánto vale ese pedazo de 3 alfa? Y este vale, ¿qué? Vale alfa, ¿no? Por este de acá, ¿no? Ah, entonces este de acá tiene que ser 2 alfa. Y ya como alfa vale 15, entonces 2 alfa vale 30. Pues, por supuesto, ¿no? Ahí está. La clave C, ¿no? La clave C, ¿cierto? ¿Alguna duda? Pregunta.
¿Todo claro o todo oscuro? El ejercicio de ángulos. Muy bien, muy bien. A ver, acá, ¿no? Esto fue datos, ¿cierto? De esta información. Eh, ese es alfa. Entonces, si esto es alfa, B o C son 5 veces alfa, ¿cierto? O sea, 5 alfa. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que OP es bisectriz, ¿no? Ahí está OP. Entonces, como es bisectriz, este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá, ¿cierto? ¿Cuánto valía todo? Todo vale alfa más 5 alfa, o sea, 6 alfa. O sea, este vale 3 alfa y este también vale 3 alfa, ¿cierto? Me dicen que P o C vale 45, entonces esto vale 45. Entonces, de este dato, de esto de acá, yo sé que alfa vale ¿cuánto? Vale 15, ¿cierto? Alfa vale 15. Ahora me piden encontrar este de acá, X. Uy, como ese vale X, pero todo valía 3 alfa. Ajá, pero acá hay un alfita, ¿no? 3 alfa menos este alfita, eso vale 2 alfa. Como alfa vale 15, entonces 2 alfa vale 30, ¿cierto? Eso era la resolución. A ver, otra pregunta. Bueno, lo hemos hecho 2 veces ya prácticamente, ¿no? A ver, ¿quedó claro ahora? ¿Quedó o no quedó? Ah, muy bien, Ángela. Stephanie. Sí. A ver, cualquier cosa pueden preguntar. Vamos a ver la solución de la pre. A ver, antes, solución de la pre. Opa, opa. Ahí está, ahí está. Bien, vamos al siguiente ejercicio si no hay preguntas, dudas ni consultas. Ejercicio número 7. Dice, en la figura se muestra recorrido de 5 estudiantes que partieron del punto O. Las líneas de recorrido de Pedro y Magda, lo mismo, da lo mismo que la de Melissa y Carlos. Ajá, Pedro y Magda. Pedro y Magda. A ver, ¿dónde está Pedro? Pedro está acá, ¿no? Pedro y Magda. O sea, te está hablando de este recorrido. A ver. Pedro y Magda. ¿Dónde está? Pedro y Magda. Ahí está, ese recorrido primero. Y Melissa y Carlos. Melissa y Carlos es esto de acá. Dice que son lo mismo. Esos ángulos miden lo mismo. Y además tienen que ser perpendiculares. O sea, este ángulo de acá 90 grados y este ángulo de acá 90 grados. Pero ya sabes que perpendicular en geometría no se coloca así, ¿no? Y no se coloca como un cuadrito, ¿no? Como un cuadrito. Ah, ahí está. Además me dice que la línea de recorrido de Pedro biseca el ángulo determinado por los recorridos de Emilio y Melissa. Entonces la línea de recorrido de Pedro, ¿no? O sea, este angulito de acá va a ser lo mismo, de Emilio y Melissa. Entonces, eso es una bisectriz, ¿cierto? Este es un alfa y esto es un alfa. ¿De acuerdo? H es la medida del ángulo determinado por las líneas de recorrido de Emilio y Magda, ¿no? Emilio y Magda, ¿dónde está? Emilio y Magda. Entonces, todo este angulazo de acá. Me piden todo este angulazo. Eso de ahí, ¿cierto? Eso de ahí. Entonces, si como este de acá vale 90, me falta ya solo alfa. Hallo alfa, hallo X, ¿no? Vamos a ver eso, vamos a ver eso. A ver. Vamos a ver eso.
Acá hay un 40 también, que fue dato, ¿no? Miren, estaba ahí escondido ese 40. Entonces yo sé que si este vale 40, entonces ¿cuánto vale este angulito que está acá? ¿Cuánto vale este angulito que está acá, Como todo vale 90, por este 90 que está acá, de color azul, pues 40 más este ángulo tiene que ser 90. O sea, tiene que ser 50, ¿no? 40 más 50, 90. Ahora, entonces si ese es 50, alfa, ¿cuánto tiene que ser? Porque también tiene que, tiene que medir 90, ¿no? O sea, alfa tiene que ser también 40. Porque 40 más 50, 90. De acuerdo a este cuadradito azul. Entonces alfa vale 40, entonces este también vale 40, pues, ¿no? 40, 40. ¿Quién es X? X es 40 más este 90, ¿no? 40 más 90, o sea, eso es 130. A ver, acá este parece que puede ser 9, ¿no? Pero es 4, ¿ah? 4. 4 C es la clave A. A de amigos. ¿Alguna pregunta, duda o consulta? Efraín, Jonathan y Kenyo, dice, ¿no? Profesor, es 130. Excelente. ¿Puede volver a explicar, María Fernanda? Por supuesto. Vamos de nuevo. A ver. Aquí tenemos el ejercicio. Si uno lee, dice la siguiente, ¿no? En la figura se muestran los recorridos de 5 estudiantes: Emilio, Pedro, Melissa, Magda y Carlos. Las líneas de recorrido de Pedro y Magna, o sea, estas de acá, ¿no? Pedro y Magna, esto de acá, este angulito, Pedro y Magna, da lo mismo. Acá falta un da, ¿no? Aquí hay falta un da. Da lo mismo que la de Melissa y Carlos. Melissa y Carlos, entonces es esto de acá. O sea, esos dos ángulos son del mismo tamaño, está diciendo. Y estos son perpendiculares. Entonces, acá, en vez de colocar 90, yo colocar 90, 90 acá también, mejor coloco así, ¿no? Mejor coloco un cuadradito. Acá un cuadradito y acá otro cuadradito, así. ¿Cierto? Eso es lo que han hecho aquí en la... Entonces, para no ver mis garabatos, entonces eso es por eso que se colocan esos dos 90 ahí, ¿no? 90, 90. ¿Ah? Nos hemos quedado acá, ¿no? En perpendiculares. Además, la línea de recorrido de Pedro biseca al ángulo determinado por los recorridos de Emilio y Melissa. Entonces, Emilio y Melissa están acá. Emilio y Melissa. Entonces, el recorrido de Pedro es esta bisectriz de acá, ¿no? Dice que da lo mismo. O sea que esta es una bisectriz, ¿no? Una bisectriz. ¿De acuerdo? Me piden hallar la medida del ángulo determinado por las líneas de recorrido de Emilio y Magna. Emilio está acá, Magda está acá. O sea que a mí me están pidiendo este angulazo, ¿no? Todo este angulazo. ¿Cuánto vale? Eso es. Recuerda que este angulito de acá, de color amarillo, perdón, de color azul ahora, vale 90. Por lo tanto, como este vale 40, este tiene que ser 50, porque 50 más 40, 90. ¿Cierto? Además, nuevamente ahora mirando a este nuevamente de acá, al de color negro, ¿no? 50 más alfa tiene que ser 90, o sea que alfa tiene que valer 40, ¿no? 40, 40 es alfa. Entonces este también tiene que ser 40, pues. X que es igual a este ángulo alfa más este 50. O sea que es 40 más 50. ¿Cuánto es esto? 130. ¿Cierto? La clave A. A de amigos. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda, consulta? Creo que tenemos una pausa. Una pausa académica. De nada, María. ¿Tenemos pausa o no tenemos pausa? ¿O a qué hora es la pausa? No sé.
ver, ¿cómo estamos en el calendario? A ver, acá. Ahora 55. El horario era hasta 11:55. Entonces tenemos 5 minutos todavía. Tenemos tiempo, ¿no? Aún hay tiempo, profesor. Eso. Faltan 5 minutos. Eso es el hambre. Entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿no? Antes solución de la pre. Hay veces exageran, ¿no? En la pre cuando hacen su solución. Pero bueno, ahí es necesario también que yo les pase esa solución. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces vamos con el siguiente ejercicio, ¿no? Ejercicio número 8. Eso, muy bien, Leonardo, gracias. Ejercicio número 9. Ah, el 8 queda para resolverlo después. A ver, dice, en la figura se muestran dos caminos rectos. A y B. Camino A, camino B. Son caminos rectos. La palabra rectos quiere decir que acá son líneas, ¿no? Miren, acá han usado la palabra rectos para referirse a, son dos caminos que son líneas rectas. O sea, líneas que no tienen curvas, ¿no? Además, dice que se intersectan en un punto paradero P, hasta el punto P. Entonces, eso hay que hacerlo notar también, ¿no? Entonces, dos caminos rectos se intersectan en P. A ver, ¿qué más? Dice que el ángulo entre el camino A y la carretera es esta que está acá, esa línea de color ploma, dice que es phi más teta. Y el ángulo entre el camino B y el camino A mide teta menos phi. Y el ángulo entre B y la carretera dice que mide phi. Está phi. Le preguntan a usted, halle el máximo valor entero que puede tomar phi. O sea, el mayor valor que entero. Pues acá hay varias cosas, ¿no? Están pidiendo el mayor y valor entero que toma phi. De todos los valores que toma phi, hay un entero. Y el mayor de todos ellos, ese tiene que ser mi respuesta. Muy bien. Entonces, acá yo observo lo siguiente, ¿no? Miren, si yo sumo estos dos ángulos, ¿qué me va a dar? Teta más phi, teta menos phi. Entonces, acá phi con phi, phi, ¿no? O sea, te va a quedar 2 teta. ¿Cierto? Y acá, mira, imagínate que esto sea un lado común. Es un lado común. O sea que 2 teta y phi, ¿qué son? Son ángulos suplementarios. O sea, forman un par lineal, ¿cierto? Entonces, 2 teta más phi, ese es igual a 180. 180 grados. ¿De acuerdo? Eso es 180 grados. 180 grados. Muy bien, como forman 180 grados, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Profesor, y entonces, ¿cómo yo encuentro el mayor valor de phi? Entonces, acá vamos a usar otra propiedad. El postulado de la medida de un ángulo. ¿Qué decía el postulado de la medida de un ángulo? El postulado de la medida de un ángulo decía que todos los ángulos tienen que tener medida positiva, ¿no? O sea, este es un ángulo, teta más phi, es un ángulo, entonces teta más phi tiene que ser medida positiva. El otro ángulo sería teta menos phi, tiene que ser medida positiva. Y el otro angulito, ¿quién es? Phi, ¿no? Phi, medida positiva. Profesor, 2 teta también. No, 2 teta no. Porque 2 teta ya es resultado de la suma de estos ángulos y 2 iniciales. Entonces, ahí ya no le aplicamos este método. Esto es por el postulado de la medida de un ángulo, ¿cierto? Había postulado de la distancia, postulado de la medida de un ángulo. Ahí, por eso sale esto. Pero entonces, estas desigualdades, vamos a aprovechar una en particular. ¿Cuál? Esta de acá. ¿Por qué? Porque con esta desigualdad, ¿qué puedo obtener yo? Obtengo lo siguiente, ¿no? Con esta desigualdad, yo obtengo que teta es más grande que phi. Paso phi al otro lado y me queda esta. Ah, profesor. Entonces ya está, pues. Eso era lo que yo quería. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Si teta es más grande que phi, entonces imagínate. Este phi lo paso al otro lado a restar. O sea, yo puedo hacer esto, ¿no?
2 teta es igual a 180 menos phi, ¿cierto? Entonces acá yo multiplico por 2 aquí y por 2 acá, ¿cierto? Entonces, 2 teta es todo esto de acá, mira, ve. Todo esto de acá es 2 teta. Ajá, entonces eso se reemplaza acá. Sería 180 menos phi. Y se sigue respetando la desigualdad. 2 phi acá, ¿cierto? Simplemente reemplazado, ¿no? 2 teta. En vez de poner 2 teta, he puesto 180 menos phi. Y entonces, ¿qué tengo acá? Ajá, mira lo que obtengo. Obtengo que 180. Acá, este menos phi pasa al otro lado a sumar. Es igual a 3 phi. Ujú, ujú. Y ahora divido todo entre 3. 180 entre 3 es obviamente 60, ¿no? Y 3 phi entre 3 es phi nada más. O sea que he delimitado el valor de phi. ¿Phi cuánto vale? Phi es menor que 60. Pero ¿qué te habían preguntado? El mayor valor de phi y el mayor valor entero. Entonces, si phi es limitado superiormente por 60, entonces, ¿hasta cuánto puede llegar a ser phi? Hasta 59, ¿cierto? Si es el valor entero. Ah, entonces esa es la respuesta. Por eso es que la respuesta es 59, porque no puede ser 60 phi, ¿no? Tiene que ser menor de 60. Y el mayor entero menor de 60 es justamente 59. ¿De acuerdo? Muy bien, al regreso, pausa académica, comentamos y me preguntan sobre las resoluciones. Al regreso, ¿ya? Pausa, tómense un café, o tal vez algunos de los que tengan el almuerzo ya, denle una probadita, pero no mucho, ¿ah? Que vamos a volver. Pausa y volvemos.